Buen día para todos y todas, soy Camilo Ríos y les voy a hablar del paper Returns to Birth Weight. Bueno, ¿qué es lo que se aprende en este paper? En este paper se aprende que el- las diferencias en el peso al momento del nacimiento tienen incidencia en el grado de escolaridad de los individuos, en la altura de los individuos y en los ingresos de los individuos. Y por otro lado, también se encuentra que no hay evidencia estadísticamente significativa que demuestre que el peso al momento del nacimiento tenga incidencia en el índice de masa corporal de los individuos. Bueno, esto que encuentran los autores, ¿cuál es su verdadera incidencia o cuáles son los verdaderos aportes de esto? Pues los verdaderos aportes de este paper son dos. El primero es al debate de política pública, y es que en ese momento en que se publicó el paper, que fue más o menos los 90, había un debate público importante respecto a políticas que fomentaran la correcta ingesta de nutrientes en el momento en el útero. Y por lo tanto este paper pues es un insumo valioso de política pública para fomentar políticas públicas de una correcta asignación de nutrientes en el útero de los individuos. Y por otro lado, este paper tiene una innovación respecto a la demás literatura que había abordado el tema, y es que al tratar de gemelas idénticas se pueden encontrar se puede controlar por las diferencias post nacimiento. Esto basándose en el supuesto de que los padres se van a preocupar de la misma manera por sus dos hijas, y por lo tanto uno no podría, y por lo tanto es correcto suponer que no hay diferencias significativas en la ingesta de nutrientes entre las dos gemelas desde el nacimiento, y por lo tanto las únicas diferencias en la ingesta de nutrientes que se están teniendo en cuenta son las que ocurrieron en el útero, las cuales los padres no tienen control sobre estas. Listo. Entonces, pues eso es muy importante, y esto es lo que en verdad ayuda a fomentar la estrategia de identificación de este paper, y es que básicamente al tú tomar la diferencia de peso de las gemelas al momento de nacer, tú lo que estás obteniendo es la diferencia del consumo o de la ingesta de nutrientes de estas dos gemelas en el periodo que estuvieron en gestación. Y por lo tanto, dadas las posiciones, dadas ciertas características que pasan en el útero, la gemela que obtuvo más nutrientes en el útero va a tener un mayor peso que su gemela, que su correspondiente gemela, y por lo tanto esta diferencia en el peso es lo que los autores capturan, y esto es lo que va, esto con, pues dado que utilizan gemelas idénticas, uno supone que los padres se comportan igual con sus dos hijas, y estas, más allá de esta diferencia, no tienen diferentes niveles de gestación de nutrientes en su periodo de vida. Esta es la diferencia que ellos después capturan en las variables de largo plazo estudiadas, que son grado de escolaridad, ingreso, altura y índice de masa corporal. Bueno, la identificación, digo, esa es la identificación, perdón. Y bueno, la estrategia econométrica que ellos utilizan es, utilizan primero un OLS sin controles, donde la variable a explicar son las tres variables, o sea, las cuatro variables que ya dije, y la variable explicativa es un índice que ellos llaman fetal growth, que es como crecimiento en el útero, o crecimiento del feto, y lo que ellos tienen es el peso al momento de nacer, que es importante para diferenciar entre las mismas, entre la gemela y su gemela correspondiente, sobre el periodo de gestación. Y sobre el periodo de gestación es importante para poder hacer diferencias entre pares de gemelas, porque claramente pues un par de gemelas tiene un periodo de gestación, pero dos diferentes pares de gemelas tienen diferentes periodos de gestación, y esto también es una proxy de ingesta de nutrientes en el útero. Es correcto suponer, y pues es obvio, que una persona que duró menos tiempo en gestación va a tener un menor número de nutrientes en útero que una persona que duró sus 9 meses. Entonces, por lo tanto, esto también ayuda ¿a qué? A fortalecer la estrategia de identificación, fortaleciendo esa variable de consumo de nutrientes en útero. Bueno, ese es el OLS. Después hacen un OLS con controles por las variables de los padres, variables endógenas de los padres, y después también hacen un modelo within. Todos los resultados de todos los modelos son consistentes y dan que, pues lo que ya se dijo al principio, que si hay una incidencia del peso, del crecimiento en útero, del crecimiento del feto en estas variables en el largo plazo, y por lo tanto esto es valioso para poder fomentar y generar políticas públicas que fomenten el consumo de nutrientes en útero, para así mejorar tanto el grado de escolaridad de los individuos, como su altura, como sus ingresos en el largo plazo.